Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por esta mañana. Cada domingo estamos escuchando la palabra del Señor. Estamos siguiendo la serie del estudio del mensaje a las 7 iglesias. Estamos ya en la recta final. Estamos en el mensaje a la iglesia de Laodicea, que es la séptima iglesia del mensaje a las 7 iglesias. Hemos dado una introducción de lo que es las 7 iglesias. El número 7 representa la plenitud de la iglesia. Estamos mirando la condición de manera general de la iglesia. La transmisión pasada estuvimos en la segunda parte de la iglesia, del mensaje a la iglesia de la Odisea, y hablamos acerca de la expresión que el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3. El versículo 16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y hablábamos acerca de cosas que Dios abomina, que Dios no tolera, que Dios no permite y que nosotros deberíamos rechazar como iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vamos a seguir, estamos en la parte de la reprensión del Señor a la iglesia. El Señor muchas veces nos llama a la reflexión a través de una exhortación, a través de un llamado de atención. Y aquí está también el amor de Dios, en el punto en el que nosotros somos exhortados por el Señor. La Biblia dice que el que Dios toma por hijo lo corrige, lo exhorta. Ya lo vamos a ver también aquí en el mismo mensaje a la iglesia de Laodicea. Y hoy vamos a continuar con este estudio. La semana pasada quedamos en esta parte de la tibieza. Hablábamos de la condición espiritual de mucha gente que está tibia, que está entre dos aguas, que están apegados ahora al relativismo. Nada es tan bueno, nada es tan malo, nada es pecado, todo. Y bueno, no estamos hablando de que todo es pecado, pero también los extremos en cualquier punto que los toquemos son malos. Decir que nada es pecado, decir que nada es daña, que nada destruye, tampoco está bien. Y muchas veces estamos enfrentando situaciones en la vida, no porque el Señor las haya hecho, sino porque el Señor nos ha dado a cosechar de nuestro camino. Y ahí también está la misericordia del Señor. Ahora vamos a entrar en la expresión que el Señor dice a la iglesia de la Odisea en el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer de nuevo Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del 14 y vamos a llegar hasta el 17. Aquí está nuestro estudio del mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Vemos en el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Ya vimos esta presentación maravillosa que hace el Señor. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hemos dividido este estudio en varias partes porque cada parte, cada texto bíblico de esta carta del apóstol Juan, dada por el Señor a la iglesia de la Odisea, tiene en cada punto gran material para nuestra edificación espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros podamos evitar muchas veces y cerrar puertas al enemigo, evitar caídas, evitar derrotas y caminar en victoria, como es el propósito de Dios para nosotros, que caminemos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Entonces vamos a entrar en esta parte. El Señor le dice en el versículo 17 a la iglesia de la Odisea, le dice: tú pues, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La pregunta que debemos hacernos es cómo la iglesia de la Odisea
había llegado a este punto de vista acerca de sí mismo. ¿Cómo es que la iglesia de la Odisea, el Señor dice, porque tú dices, no es que el Señor está diciendo, es que tú dices, es tu opinión, es lo que tú crees de ti. Y muchas veces nosotros estamos engañados en lo que creemos acerca de nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo una oportunidad, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es que es una mentalidad que está alejada de la realidad. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que evaluarnos con sinceridad y ver cuál es nuestra condición, cuál es nuestra realidad. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Otra versión dice, el que reconoce su error puede ser a través de la misericordia del Señor restaurado. Es que reconoces. No hay sanidad hasta que no reconocemos. El Señor dijo, yo no vine a los que están sanos, y realmente el pueblo de Israel no estaba sano cuando Jesús vino. Tenían una condición muy caótica espiritualmente el pueblo de Israel, pero el Señor, hablando con una expresión irónica al sistema religioso del pueblo de Israel, le dice, yo no vine a los que están sanos, vine a los enfermos. El que está sano no tiene necesidad de médico, pero los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y bueno, el Señor estaba con las prostitutas, estaba con los cobradores de impuestos, y muy pocas veces tuvo relación con los líderes religiosos, porque ellos decían que estaban bien. Y esta es una de las evidencias o de las cosas que vemos en cada una de las iglesias. Ya lo he resaltado muchas veces también. Por ejemplo, es la hipocresía o la manera en que la gente se presenta y realmente no son. Por ejemplo, el Señor le dice a una de las iglesias, dice, porque has probado los que dicen ser judíos y no lo son. Es que dicen ser judíos, pero no lo son. Es algo falso. También dice, porque has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. También es una hipocresía, Y ahora está hablando a la iglesia de la Odisea y dice, tú dices que eres rico, pero hoy en esta carta el Señor le va a presentar a la iglesia de la Odisea la realidad de lo que son. Y aún cuando el Señor nos presenta la realidad de lo que somos, es por su amor y su misericordia. Porque dice la Biblia que cuando Dios agarra a una persona y la desecha, dijo el apóstol Pablo, le envía un espíritu, una mente reprobada para que no se arrepientan. Pero mientras el Señor está confrontándonos, mientras el Señor está presentando la realidad de lo que somos en nuestra cara, es porque Él quiere sanarnos, Él quiere hacer una obra de restauración, quiere darnos un nuevo tiempo, y tenemos que enfrentar la barrera que no nos deja pasar a ese nuevo tiempo, como el pueblo de Israel tuvo que enfrentar a sus enemigos, tuvo que pasar por encima del Mar Rojo, del Jordán, tuvo que batallar y pelear. Muchas veces nosotros tenemos que enfrentar nuestra realidad para que el Señor pueda hacer en esa realidad. Una de las expresiones que ha marcado mi vida en estos últimos tiempos es que Dios no bendice ninguna mentira. Dios no respalda ninguna hipocresía. Dios respalda la realidad, a pesar de que nuestra realidad no sea totalmente agradable y bonita. El Señor va a respaldar es lo que somos realmente, y nos va a sanar y nos va a restaurar y nos va a bendecir y nos va a llevar. Es cuando partimos desde la realidad de lo que somos. Y esto es uno de los problemas que la iglesia de la Odisea está enfrentando, y dice, tú dices que eres rico porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, la pregunta que debemos hacer es cómo la iglesia de la Odisea había llegado a este punto de vista sobre sí mismo. Y creo que la respuesta es que ellos estaban afianzados en los recursos materiales y en la obra de sus propias manos. Muchas veces creemos que la bendición de Dios tiene que ver con dinero, tiene que ver con éxito económico, y por eso creo que mucha gente se esfuerza, se desgasta
por alcanzar un éxito económico, un éxito financiero. Nos levantamos todas las mañanas, nos esforzamos, nos sacrificamos y creemos cuando oramos al Señor. Sé que mucha gente cuando ora y dice, Señor, Señor, bendícenos, está pidiendo que le dé economía, que le dé mucho dinero y que le dé posición económica, pero no todo radica en la posición económica. Podemos tener mucho dinero y ser pobres, ya lo vamos a ver en el diagnóstico que da el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Además, esta iglesia creía que tenía esta opinión de que eran ricos porque tenían su visión, la visión de ellos estaba puesta solo en el materialismo y en las cosas exteriores y fundamentan su victoria o su éxito en los recursos económicos, las finanzas y lo que pueden lograr en las cosas externas, y se habían olvidado, habían descuidado totalmente su vida espiritual, y no hay mayor ruina que descuidar nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ver por nuestra vida espiritual. Si en algo queremos tener éxito, dejemos de ver para afuera y comencemos a ver para adentro. Comencemos a evaluarnos a nosotros mismos. El salmista dijo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Dijo el apóstol Pablo hablando de la Santa Cena, y bueno, la Santa Cena es cuando vamos a presentarnos delante del Señor y no podemos presentarnos delante del Señor con hipocresía, y el apóstol Pablo dijo, examínese a sí mismo cada uno para que no coma indignamente de la cena del Señor. Examínese. Hay gente que no se examina, sino que se pone una careta y bueno, yo soy santo y aquel es pecador. Y en algunas congregaciones, unos pueden tomar la Santa Cena porque están santos y otros no lo pueden tomar porque están en pecado. Y bueno, decir que estoy santo y que estoy digno de tomar la Santa Cena ya es una grandísima hipocresía. Es una enorme hipocresía, porque vamos al Señor porque estamos necesitados, estamos enfermos, y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado y apelamos a su gracia y nos cubrimos bajo el sacrificio de la cruz. Entonces, decir que yo soy santo y bueno, voy a tomar la Santa Cena porque soy santo, no concuerda, porque entonces, ¿cómo es que yo, si soy santo, no necesito a Cristo? Todos somos pecadores, todos cometemos errores, todos tenemos fallas y tenemos que ir diariamente, todos los días, a los pies del Señor como el primer día. Lo que pasa es que hay gente que ha dejado de hacer ciertas cosas a la vista de los demás, porque el problema no es que la gente no quiere pecar, el problema es que la gente no quiere que lo vean pecar. Si podemos pecar y que no nos vean, mejor. La gente quiere pecar y que no los vean. Entonces, no es la hipocresía de fingir la santidad. La santidad no se finge, es que soy pecador y solamente dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que me santifica. Dijo el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero es el Espíritu Santo el que nos santifica, es una relación con Dios la que me santifica, es acercarme al Señor. Y la primera puerta por la que me tengo que acercar al Señor es el sacrificio de la cruz. Ahí estaba el Señor, venía a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, esta iglesia estaba fundamentando esta opinión de que eran ricos en los recursos económicos y materiales que tenían. La iglesia de la Odisea había ocupado puestos en los gobiernos de este pueblo de la Odisea. El Señor usa muchas expresiones con respecto a la iglesia que se entendía según la cultura del tiempo de este pueblo de la Odisea, porque bueno, el pueblo de la Odisea había pasado por un terremoto, había sido destruido, y ellos con sus recursos reconstruyeron la ciudad. Roma no tuvo que, es más, le rechazaron a Roma la ayuda para ser reconstruidos. Ellos podían, y bueno, de ahí viene la expresión, no tenemos necesidad. Entonces vamos a ver lo que es la realidad de la iglesia. La iglesia de la Odisea tenía su confianza en las riquezas, y el Señor Jesús habló, este es un principio que debemos tomar todos en cuenta. Cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas, hacemos que la palabra de Dios sea infructuosa en nosotros, no de frutos. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo 13, versículo 22 dice,
Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, y hay gente que puede tener su corazón en las riquezas sin tener dinero, sin tener un centavo en el bolsillo. Ellos pueden tener afán por las riquezas. Hay gente que se levanta todos los días, se sacrifica, se esfuerza y quiere dinero. Y la Biblia dice que el que es avaro nunca se saciará de tener. Entonces, este es una de las, no concuerda, no hay compañerismo entre amar las riquezas y la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos el corazón en las riquezas, la palabra de Dios se vuelve infructuosa. Cuando tenemos amor por el dinero, la palabra de Dios se vuelve infructuosa. Y vuelvo a decir, hay gente que puede tener su corazón dado al dinero sin tener un centavo en el bolsillo. Hay gente que puede tener mucho dinero y no amar el dinero. Esto es con respecto a la posición que tenemos al frente de las riquezas. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón y nuestro fundamento en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hay gente que está cargada de ansiedad, de estrés, porque la situación económica de su país o la situación económica del mundo no está bien. Y bueno, como ellos tienen su corazón puesto en los recursos económicos, están cargados de ansiedad, de estrés, están ahogados. Pero nosotros debemos poner, la iglesia del Señor debe poner su confianza en la palabra de Dios. Entonces dice que la palabra se hace infructuosa y es ahogada cuando tenemos el corazón lleno de afán. Se hace infructuosa, no da fruto. Por eso mucha gente, la palabra de Dios le rebota, le sale, le golpea y no le causa ningún daño porque están fundamentados en el bienestar material. Ahora, el Señor Jesús también habló y dijo que no se puede servir a dos señores, y expresamente, directamente estaba hablando de las riquezas cuando se refiere a esto en Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículo 24. Es delicada la situación del Señor con respecto a las riquezas. Mateo 6, 24, y no estoy diciendo que está malo tener riqueza, estoy diciendo de que las riquezas se pueden convertir en un Dios y poner a un lado al Señor. Ninguno puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesús, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y nosotros muchas veces estamos sirviendo más a las riquezas, a las cosas del mundo, al trabajo. Y por el afán del trabajo, por el afán de buscar dinero, por el afán de tener estabilidad económica o de tener dinero para gastar, hemos descuidado las cosas del Señor. Hemos dejado no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para pasar un día con el Señor, no tenemos tiempo porque, bueno, tengo que hacer, tengo que salir, tengo que buscar. Y cada día esta situación nos está ahogando. La riqueza o la búsqueda de ella no deja tiempo para orar, no nos deja tiempo para leer la Biblia y muchas otras cosas que debemos hacer para la gloria del Señor. El afán de las riquezas no nos deja hacerlo. Sí, yo quiero buscar del Señor, pero ahorita no, tengo primero que solucionar muchas cosas, tengo que salir. Es que tenemos que rendirnos al Señor. A medida que nosotros tratamos de solucionar las cosas y posponemos nuestra relación con Dios, nos vamos hundiendo. Así como Pedro, cuando miró la tormenta y las olas y se estaba hundiendo, quitó los ojos del Señor. Nosotros como iglesia del Señor debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor, nuestra confianza puesta en el Señor. Entonces, una de las razones porque la iglesia de Laodicea dice, bueno, yo soy rico, es porque realmente tenía sus ojos puestos en el materialismo. Y sí, los escritos históricos, los comentarios bíblicos históricos resaltan que la iglesia de Laodicea tenía posición económica. La iglesia de Laodicea no había pasado persecución.
Este pueblo, la Odisea, era un pueblo que había dominado la iglesia cristiana. Y todo el que se refugiaba, mucha gente llegó a la Odisea huyendo de las persecuciones y después que estaban ahí se acomodaban y llegaban a ser igual que la iglesia, porque era la condición espiritual de la iglesia, era el espíritu que se movía en esta iglesia. Otra de las cosas que deja ver por qué la iglesia de la Odisea estaba en esta posición era su orgullo. Otra de las cosas que se deja ver es el orgullo, y al decir esta expresión, de ninguna cosa tengo necesidad, se marca la autosuficiencia, se marca la prepotencia y la arrogancia y el orgullo de esta iglesia. La ciudad había sufrido un terremoto y había sido reconstruida sin la ayuda de Roma y sin la ayuda de ningún otro pueblo. Ellos solos reconstruyeron, y de ahí se hizo común la expresión dentro del pueblo en general, cristianos y no cristianos, de la Odisea, decían: de ninguna cosa tenemos necesidad. Y tenían una gran necesidad de agua. No tenían agua, el pueblo de la Odisea no tenían agua, tenían que atravesar conductos por el desierto para comprar agua de otros pueblos, y llegaba el agua caliente, y en el proceso de enfriarse llegaba al punto de ser tibia, y cuando estaba tibia mucha gente con necesidad de tomar agua iban y la probaban, y el agua no producía rechazo, y de ahí la expresión que le dice el Señor al pueblo, a la iglesia de la Odisea, le dice: son tibios y los voy a vomitar de mi boca. Son tibios. Ok. El orgullo de la iglesia había dañado su relación con Dios. Vamos a leer Salmo 138:6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. A veces nosotros como iglesia del Señor decimos: no, yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito escuchar. He escuchado mucha gente que dice: yo no necesito congregarme, yo no necesito compartir con mis hermanos. Hemos llegado al punto en el que tenemos un orgullo tan grande que no queremos buscar ayuda, no queremos buscar la mano de Dios para nosotros, no queremos humillarnos delante del Señor, y hemos llegado al punto del orgullo donde Dios tiene que negociar conmigo. Yo voy a negociar con el Señor. Señor, sí. En una oportunidad escuché a una pareja que decían: no, yo no le permito esto al Señor. ¿Qué no le permites qué? No seas tonto. ¿Cómo que no le permites a Dios? Dios hace como Él quiere. Entonces, lo que tenemos es que apelar a la gracia del Señor, humillarnos delante de Dios, reconocer que tenemos una gran necesidad. Tenemos una gran necesidad. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros también. Unos a otros nos necesitamos. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que buscar ayudarnos unos a otros, y debemos estar dispuestos con humildad a recibir la ayuda de los unos de los otros. La condición de las personas que yo no quiero que le digan a nadie que yo tengo necesidad. Todos tenemos necesidad, todos como iglesia del Señor, unos con otros tenemos necesidad. La Biblia dice que debemos estar unidos, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. El orgullo rompe la unidad, rompe esa ayuda mutua los unos con los otros. Imagínate que los ojos no quieran usar las manos. Nosotros vemos y tomamos según lo que vemos. Entonces es un cuerpo, somos un cuerpo. Y la iglesia de la Odisea decía: de ninguna cosa tengo necesidad. Y creo que nadie en este mundo puede decir: de ninguna cosa tengo necesidad. Por más dinero que tenga en el banco, no puede decir: de ninguna cosa tengo necesidad, o no necesito de nadie. Todos necesitamos uno de los otros. Como familia, como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, necesitamos uno de los otros. Necesitamos estar conectados siempre en unidad, en hermandad. Los conflictos, los pleitos traen siempre destrucción. Dijo el mismo, un principio dicho por el Señor Jesús, dijo: ningún reino dividido contra sí mismo puede prevalecer.
Estamos divididos, vamos a fracasar, vamos a caer, vamos a llegar a la ruina. Entonces, la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, dijo, yo de ninguna cosa tengo necesidad. Y esto lo he escuchado en muchas personas, yo no tengo necesidad de nadie. Ya vamos a ver lo que el Señor dice a la iglesia. Ok, también esta era la condición que había llevado a la iglesia de la Odisea al fracaso y a la destrucción, porque el orgullo es una gran puerta para la destrucción. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16, Proverbios de Salomón, capítulo 16, versículo 18 al 20. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso era la condición de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea estaba cayendo en una debacle espiritual, estaba cayendo en un hoyo donde no iba a poder salir. Y el Señor le está dando un mensaje de alerta, como también a muchos de nosotros nos está dando un mensaje de alerta. Dice, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída de la altivez, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Mejor es sentarnos con la gente que reconoce sus problemas, que levantarnos con el orgullo de otros. El versículo 20 dice, el entendimiento en la palabra, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en Jehová. Esta gente, esta iglesia no estaba confiando en Dios, estaba confiando en sus recursos, en lo que ellos podían hacer, en lo que ellos eran capaces de hacer, en el dinero que tenían, en la posición social y política que tenían en el país, en la ciudad. No, ellos estaban confiando en otras cosas y muchas veces nosotros estamos así, confiando en lo que tenemos, en lo que podemos hacer, en quién puedo llamar, en mis recursos, Y vamos a ver que nada de esto nos va a servir si no confiamos en Dios, si no confiamos en el Señor. Esta era la condición espiritual de la iglesia de la Odisea. Era una iglesia y estaba en esta condición. Ellos, por confiar en sí mismos y en sus riquezas y en sus recursos materiales, habían sacado al Señor, habían sacado a Dios de dentro de ellos, como muchas veces nosotros estamos sacando al Señor también por nuestra condición de confiar en mis recursos. Y vemos al Señor en Apocalipsis capítulo 3:20, por eso digo que estaba fuera el Señor, porque el Señor está hablando a la iglesia, Apocalipsis 3:20, y dice, así dijo el Señor a esta misma iglesia, y en Apocalipsis 3, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estaba fuera. ¿En qué posición nosotros tenemos al Señor muchas veces? Hay muchos lugares donde se nombra el nombre del Señor, se cantan canciones al Señor, se habla de la palabra y el Señor está afuera. No lo dejamos entrar. Hay muchas vidas que dicen ser cristianas y tienen a Cristo afuera. Tienen a Cristo alejados del trono de su vida. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es Dios y seguir la dirección de Dios. Y la Biblia dice que estos pensamientos tiene Dios acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición y no de maldición. Estos pensamientos tiene Dios y nosotros creemos que nuestros pensamientos son mejores. Y la Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos del Señor que nuestros pensamientos. Mejor es el plan de Dios para nuestras vidas que nuestro propio plan. Esta era la condición de orgullo de la iglesia de la Odisea y por eso decían, somos ricos y no tenemos necesidad. Y dice la otra parte donde el Señor confronta aquí mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, versículo 17, perdón, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí viene el veredicto del Señor, y el veredicto del Señor para todos los que ponen su confianza en las riquezas es este. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, qué
Dios no habla así. Estas son palabras propias del Señor. Y en amor la está diciendo, no te está humillando, te está haciendo ver, nos está haciendo ver nuestra realidad. Cuando creemos que todo depende de nuestras fuerzas y de nuestros recursos. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok, el orgullo y el amor a las cosas materiales no nos deja ver la realidad de nuestras vidas. No nos deja ver la realidad de nuestras vidas. Nosotros nos paramos y nos levantamos y a veces queremos esconder algo creyendo de que la gente no ve nuestra condición espiritual, creyendo de que Dios no ve nuestra condición espiritual y los únicos engañados, siempre lo digo, somos nosotros. Somos nosotros mismos. El orgullo de la iglesia de la Odisea no le permitía ver su realidad y su condición de vida. Poner todos nuestros esfuerzos por la vida material no garantiza el éxito, sino la pérdida de nuestras vidas. Mateo capítulo 16, versículos 25 y 26. Mateo, el Evangelio del Señor Jesús, según Mateo, capítulo 16, versículo 25 y 26, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? ¿Qué aprovechará? Podemos tener todo el éxito económico que podamos tener, pero si no tenemos al Señor, estamos perdidos. Estamos perdidos y se va a perder todo eso, se va a perder. Vamos a pasar esta vida sin gozo, sin alegría, vamos a ser desventurados. Es la expresión que usa el Señor. El diagnóstico del Señor era que la iglesia de la Odisea eran unos pobres ricos. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente tan pobre que no tiene amigos, que no tiene hermanos, que no tiene familia, es que son unos pobres ricos. Necesitan entender que la esencia de la vida, así como el pez lo sacan del agua y el Señor dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y un pez lo saca del agua y se muere, siempre lo digo, así también nosotros, cuando Dios nos fue a hacer, nosotros dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nosotros desconectados de Dios, cualquier área de nuestras vidas que esté desconectada de Dios, está destinada al fracaso, a la destrucción y a la muerte. Necesitamos buscar al Señor. Y no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de un paradigma, estoy hablando de una relación con Dios donde Dios sea Dios y nosotros queramos obedecerle a Él. Ok, el diagnóstico del Señor era que la iglesia eran unos pobres ricos, una pobre iglesia que solamente tenía dinero, y usa la palabra desventurados. La palabra desventurados, según la Real Academia Española, no vamos a hablar de la expresión griega en la que se escribió, sino la Real Academia Española es una persona desgraciada, desdichada, infortunado, infeliz. De verdad, hay mucha gente que tiene tanto éxito material, que está haciendo su voluntad, que está haciendo sus deseos según ellos quieren y son infelices. Porque la bienaventuranza, la verdadera vida, Jesucristo dijo, yo te doy vida y vida en abundancia. El verdadero gozo, la verdadera satisfacción, la verdadera llenura está en edificar nuestras vidas en Dios. En Dios. Cualquier cosa en la que busquemos el gozo nos va a traer destrucción. La promiscuidad, los vicios, el dinero, todo va a traer destrucción si no está Dios. Ahora, si está Dios, podemos tener familias estables, hijos estables, matrimonios estables, economías estables. Podemos tener confianza a pesar de lo que pasemos. Si está Dios. Así que es un llamado de atención, es un llamado de amor. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y todo en lo que hemos trabajado sin tomar la dirección y la fuerza del Señor nos trae cansancio. Se convierte en una carga.
Hasta las religiones se convierten en una carga. Ahora, yo en la relación con Dios, estoy aquí predicando la palabra de Dios porque es vida, es mi vida. No estoy obligado, no es que, ay, si no predico Dios me va a matar. Es que amo predicar la palabra y me siento bien y me edifico y sé que puedo ser un instrumento de edificación para otros. Entonces, es que hagamos la obra del Señor y vivamos y disfrutemos y gocemos de esa bienaventuranza que nos da el Señor. Desventurados es que no tenemos una vida plena, no tenemos una vida llena de la plenitud de Dios, de la plenitud de la vida, ni siquiera. Porque siempre estamos fingiendo, siempre estamos mostrando, siempre estamos tapando y por más que finjamos y por más que nos esforcemos y por más, se va a ver el fruto, se va a ver el rostro, se va a ver los ánimos, se va a ver. Hay muchas cosas que traen cansancio, pero cuando lo hacemos con Dios, trae también satisfacción. Ahora, horrible es sentirse cansado y sin satisfacción. Entonces, busquemos al Señor. Le dice Dios a la iglesia de la Odisea, eres desventurado, eres un desgraciado, eres un desdichado, no tienes felicidad, eres un infeliz. Palabras fuertes, pero es lo que significa esto, es lo que el Señor nos está diciendo. Y esta es la realidad de muchas personas que no quieren seguir los patrones y los principios de Dios. La palabra de Dios no es una carga, la palabra de Dios es un principio para que vivamos bien, son principios para que vivamos en victoria, para que vivamos bien. No es una religión. Es más, Dios no pertenece a ninguna religión. Dios es Dios y quiere que nosotros tengamos una relación con Él a través de su palabra. Después dice, son desventurados miserables. La palabra miserable está dirigida expresamente al egoísmo y expresa tacañería. Hay gente que es tan egocéntrica que aun cuando están dando algo, lo hacen para su propia gloria. Y bueno, el Señor Jesucristo dijo que ya tiene su recompensa. Y hay gente que no da. Hay gente que todo cree que ellos son, dijeran los dichos de antes, el ombligo del mundo y que todo gira alrededor de ellos. Y hasta Dios tiene que girar alrededor de ellos. No. Eso es ser miserable. Y la iglesia, todo giraba alrededor de ellos. Hay gente que cree que Dios tiene que acomodar su palabra. Hay gente que quiere que saquen otra Biblia para que la acomoden conforme a su vida. No. Es que nosotros debemos dejarnos dirigir por Dios y Él nos va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, de bendición. Ok. Dice, la condición de la iglesia era que eran desventurados, miserables, pobres. La palabra pobre habla de necesitado, pero ellos habían dicho atrás que ellos no tenían ninguna necesidad. De nada tenemos necesidad. Es necesitado y que no tiene lo necesario para vivir. Verdaderamente, alguien que no busca a Dios no tiene lo necesario para vivir. Jeremías 2:13 dice, 13 y 14 dice así. Pero dos males ha hecho mi pueblo. He aquí me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Es Israel siervo y esclavo, porque ha venido a ser presa. Me dejaron a mí. Estamos buscando la vida donde no hay vida. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Entonces, aquí está el punto de nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad está en Dios, en que nos acerquemos al Señor, busquemos al Señor. Después dice que eran ciegos, no tienen la habilidad de ver y tienen el sentido de la visión dañado. Mateo capítulo 13, versículo 15. Esto es un mal fuerte cuando la gente no ve la realidad de las cosas o la gente no ve su condición de vida, la gente no ve las consecuencias y los frutos de lo que está haciendo. Es una condición fuerte porque el Espíritu Santo tiene que romper esas escamas que hay en nuestros ojos, quitarlas para que podamos ver la verdad. Mateo capítulo 13, versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado.
y con sus oídos y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ellos han cerrado sus ojos. Dios nos quiere sanar, pero nosotros cerramos los ojos a la realidad. Estamos cayendo en la debacle, estamos cayendo en un hoyo donde no hay retorno, estamos cayendo, pero cerramos los ojos y decimos todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y creemos que es positivismo. Todo está bien, todo está bien. No, no se trata de positivismo. Se trata de ver la realidad de nuestra vida y llevarla a los pies del Señor y el Señor puede sanarnos. El Señor puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Dios nos está llamando para darnos una vida bienaventurada. Después dice, y son desnudos. La desnudez habla de estar desprotegido, de estar expuesto y de no tener pudor. Era la condición de la iglesia. Estaban desprotegidos, estaban expuestos a cualquier ataque y no tenían pudor. Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han aprendido de mi boca, para fortalecerse con las fuerzas de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y después dice el 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Ahí está. Así estaba la iglesia de la Odisea, poniendo su esperanza en las riquezas, poniendo su esperanza en sus recursos y en sus fuerzas y en lo que yo puedo hacer, y se habían olvidado de Dios. Habían sacado al Señor de dentro de ellos y hoy estaba el Señor diciéndole en esta carta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Eran unos desprotegidos y unos sinvergüenza. No tenían pudor, andaban desnudos. Y nosotros muchas veces nuestra vida espiritual está desnuda, está descubierta, está sin pudor, está desprotegida, está expuesta a los ataques del enemigo. Verdaderamente hay gente que tiene una vida espiritual desastrosa. ¿Por qué? Si Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ¿por qué? ¿Por qué si la palabra de Dios es la misma para todos? Porque unos están ciegos y tienen los oídos tapados y no quieren oír. Cerraron sus ojos, ni siquiera están ciegos, dijo el Señor, cerraron sus ojos para no ver. No nos hagamos la vista gorda. Abramos nuestros ojos y veamos la realidad. Hay tiempo de redención y de esperanza. También, hablando de la condición de la iglesia, vemos el llamado al arrepentimiento, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 y 19. Apocalipsis 3, 18 y 19 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas. Y el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No es que Dios no te ama, es que Él nos exhorta y nos llama la atención porque nos ama. Él nos ama. Entonces, dice que vamos a tocar parte de este texto bíblico. Ya este estudio lo vamos a estar cerrando en la próxima transmisión, 4 transmisiones para ver la condición de la iglesia de la Odisea, porque cada detalle es importante y tiene que ver con nuestras vidas espirituales. Dice, por tanto, yo te aconsejo, hay un consejo, es lo que Dios está dando, que compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vamos a ver esta parte. Dice, no hay nada en este mundo que se pueda comparar con las riquezas que hay escondidas en Cristo. No hay nada en este mundo. No hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío que solamente Jesucristo, su amor y su gracia puede llenar.
Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría clama por las calles. La sabiduría clama y grita a ver quién quiere caminar con ella. Pero la gente cada día se hace más simple. La gente cada día se hace más tonta. La gente cada día vive sin entendimiento, sin discernimiento. Y sobre todo es catastrófico que la iglesia viva de esta manera. Era la condición de la iglesia de la Odisea. Una iglesia sin tener sabiduría, sin tener discernimiento, sin tener consejos, sin tener palabra. Era el espíritu de los 7 espíritus de Dios, según Isaías: espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, espíritu de consejo, espíritu de palabra, de sabiduría, espíritu. Es que la iglesia tiene que ser luz, tiene que ser sal. Y no podemos ser sal si somos simples, si somos sin entendimiento, si somos insensatos. La iglesia necesita buscar la sabiduría. Era la condición de la iglesia de la Odisea. Te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vamos a ver vamos a sacarle exégesis, a sacar por parte cada una de esta expresión. Y la expresión de que compres oro, el oro representa la divinidad y representa las cosas de Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. No en la de la tierra. Entonces, cuando habla del oro, está hablando de buscar las cosas divinas de Dios, de las cosas santas, y darle valor a esas cosas. El templo de Salomón muchas veces cayó en ruina y eran vendidos los tesoros del templo. Y se llevaban los utensilios del templo porque la gente había descuidado las cosas de Dios. La oración no es un medicamento que vamos a tomar cuando nos duele la cabeza. La oración es la respiración de la vida espiritual. Es que tenemos que respirar. Entonces la gente deja de orar. Personas que pasan una semana sin orar. Y bueno, hay un estudio de lo que es la oración. Pero una semana sin buscar de Dios. Sin hablar con Dios. La lectura de la Biblia es el alimento espiritual. Por eso tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro carácter tan dañado porque no leemos la Biblia. Un cristiano que no lea la Biblia es un cristiano que está raquítico espiritualmente. Y puede pegar gritos y levantar las manos y tal y qué sé yo, pero si no lees la Biblia estás débil espiritual. Entonces, dice, si compren oro fino, oro, hablando de la divinidad, y Colosenses capítulo 3 dice que busquemos primeramente las cosas de arriba. Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo que todos nos conocemos. Mateo 6, 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Es que compra oro. El oro del que le está hablando el Señor a la iglesia de la Odisea representa las cosas divinas de Dios. Busquemos las cosas de Dios. Nuestra vida tiene que estar conectada con Dios. No podemos llevar fruto, dijo el Señor, separados del tallo principal. No podemos llevar fruto. Ok, dice
Te aconsejo que compres oro. La palabra comprar tiene que ver, representa un precio que pagar, representa el precio, el sacrificio que tenemos que hacer, porque el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar, va a hacer todo, pero nosotros tenemos que buscar al Señor, es el sacrificio. Mateo capítulo 16, 24, solamente voy a usar este versículo para ver una representación del precio que tenemos que pagar. Hay gente que dice, bueno, ya Cristo lo pagó todo, pero nosotros tenemos que pagar un precio alto para nosotros. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué precio tan alto negarse a sí mismo? Todos queremos hacer nuestra voluntad. Todos queremos hacer como yo creo y como yo pienso y a mí me parece y yo digo, y no tomamos en cuenta a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Queremos comenzar a hacer un ejercicio que nos lleve a la victoria? Dejemos de hacer lo que nosotros queremos y comencemos a hacer lo que la palabra de Dios manda. Y vamos a ver la victoria, vamos a ver bendiciones. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Y si comenzamos a sembrar en nuestras vidas la palabra de Dios va a dar fruto. Ahora, si comenzamos a cosechar según nuestra carne, la Biblia dice que todo lo que se siembra en la carne da como fruto corrupción, destrucción. Entonces, nosotros tenemos que buscar de hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios nos va a llevar a la bendición y al éxito. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice, te aconsejo que compres oro. Entonces, oro representa las cosas divinas, comprar representa el precio que tenemos que pagar. Y después dice oro refinado. La palabra refinado habla de la pureza, de poner y de poner el corazón en lo que realmente importa. Hay gente viviendo simples, vacíos, porque ponen su corazón en cosas simples y vacías. Simples y vacías. Entonces, necesitamos poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Son añadiduras. Una casa es añadidura. Un carro es añadidura. La salud es añadidura. Los hijos son añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No, pero hay gente que es que primero, para mí más importante son mis hijos, para mí más importante es mi trabajo, para mí, y si tengo tiempo para Dios, bueno, ya vas a ver lo que vas a cosechar. Ya vas a ver, no, estamos viendo lo que estamos cosechando. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo 6, 21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Es que tenemos que poner nuestro corazón en las cosas de arriba, en las cosas que Dios está pidiendo para nosotros. Lucas capítulo 14, versículo 26 dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Uy, qué fuerte. Qué fuerte. No está hablando de aborrecer y de odiar, está hablando de amar menos. Hay que poner el corazón en las cosas que realmente importan. Y para nosotros lo más importante tiene que ser nuestra relación con Dios. Tiene que ser Dios. Si me ponen a mí en primer lugar, dijo el Señor, si me dejan ir al frente de ustedes, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Tengo una predicación acá en YouTube que habla de la compañía de Dios. Dios sí está con todo el mundo. La Biblia dice que sus ojos vieron mi embrión y Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él está con todos. Pero una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa es que Dios esté de acuerdo con nosotros. Y otra cosa más maravillosa es que Dios vaya al frente de nosotros. Dios puede estar conmigo y no estar de acuerdo. Dios puede estar a mi lado
pero Él siempre está tratando de trabajar conmigo para que yo doblegue mi voluntad. Y otra cosa más maravillosa es que mi voluntad esté doblegada y que sea el Espíritu Santo el que me guíe. Y el Espíritu Santo me va a guiar de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y le dijo el Señor a los discípulos, dijo, cualquiera que haya dejado padre, madre, hijo, por mí tendrá cosas mejores. No hay otra manera de salvar nuestra familia que poniendo al Señor en primer lugar. No hay otra manera de salvar nuestras vidas que poniendo al Señor en primer lugar. No hay otra manera de salvar nuestra existencia en cualquier área de nuestras vidas que poniendo al Señor en el trono de cada una de esas cosas. Entonces, es que cuando hablamos de refinado, estamos hablando de la pureza y de poner el corazón en lo que realmente importa. Es que estamos caminando vacíos, simples y sin poder, porque estamos poniendo el corazón y estamos dándole importancia a cosas sin importancia. Hay gente muy afligida hoy porque se le cayó el internet. Hay gente muy afligida hoy porque, bueno, no tiene el carro del año. Hay gente muy afligida hoy por las cosas materiales y era la condición del pueblo de la iglesia de la Odisea. Pero hay gente que pregúntale si le importa cuánto tiempo tienen sin orar. David dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No apartes tu Santo Espíritu de mí. Gente que tiene años que no escucha la voz de Dios. El pueblo de Israel vivió mucho tiempo sin oír la voz de Dios hasta que llegó el profeta Samuel. Dice que la palabra de Dios escaseaba. Entonces, tenemos que darle importancia a lo que realmente importa y dándole importancia a las cosas importantes de Dios, vamos a caminar una vida con propósito, una vida llena de bienaventuranza, una vida llena de gozo, una vida... Ahora, el Señor le dice, también le dice, te aconsejo que compres oro refinado y dice en fuego, representa la fidelidad y la perseverancia de vivir de esta manera, porque no es que un momento me paré y bueno, hoy voy a poner a Dios en primer lugar. Es que mi vida tiene que ser así, perseverar en eso. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 7 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no, Santiago 1, 5 y 7. Gloria a Dios. Gloria. Ok. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Mateo 24, 13. Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando de esa fidelidad que tenemos en hacer, en mantenernos, en buscar. Porque la gente tiene 30 años o 40 años o toda una vida viviendo alejado de Dios y creen que porque hoy se pararon e hicieron mediodía de ayuno, ya todos sus problemas tienen que ser solucionados. No, es que tenemos que perseverar y el fruto se va a comenzar a ver. Romanos capítulo 2, versículo 7. Romanos 2, versículo 7, dice, vamos a leer el 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna, ¿para quiénes? ¿Para los que creen en un momento? No, para los que perseverando en bien hacer, perseveran, se mantienen firmes, necesitan que la gloria de Dios sea lo más importante para nosotros, la palabra de Dios sea lo más importante para nosotros, el propósito de Dios sea lo más importante para la voluntad de Dios sea lo más importante para nosotros y perseverar en eso hoy y hasta el final, hoy, mañana y siempre hasta el final. El libro de Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y que no crea el que viva así que va a recibir cosa alguna del Señor.
No creas que alguien va a recibir algo del Señor cuando hoy me paro y sí, quiero ayunar y quiero orar y sí, Señor, confío en ti y mañana me paro y quiero hacer mi voluntad. No vamos a recibir nada del Señor. No vamos. Es la parte de la tibieza, de que un día soy y otro día no. Y aquí, a pesar de toda la reprensión que el Señor le está haciendo a la iglesia de la Odisea, y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, ya la próxima transmisión vamos a cerrar con este estudio maravilloso, pero quiero cerrar con esta promesa de parte de Dios. A pesar de la condición de la iglesia de la Odisea, el Señor le dice así. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Es que necesitamos buscar al Señor y las riquezas van a venir. Va a venir sobre nosotros la gloria de Dios, va a venir sobre nosotros el favor de Dios. Los cielos se van a abrir. Cuando Jesús fue y fue bautizado, dice que se bautizó y Juan le dice, Señor, pero es que yo más bien necesito ser bautizado por ti, tú vas a pedir que yo te bautice. Y dijo, para que se cumpla, es decir, para caminar en obediencia. Y le dijo Dios al pueblo de Israel, si obedeces mi ley, los cielos serán abiertos. Y cuando Jesús fue bautizado, dice que los cielos se abrieron y se oyó la palabra de Dios y descendió el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar en estos principios, a vivir de esta manera, los cielos se van a abrir, el favor de Dios va a estar sobre nosotros, la gracia de Dios va a estar sobre nosotros. Te pondré en gracia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Necesitamos confiar en el Señor, confiar en esas promesas del Señor. No confiamos en el Señor, no le creemos al Señor. Proverbios 3, 5. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es una promesa que dice el Señor, hagan esto y serán ricos de verdad. Tendrán vida de verdad. A pesar de la condición de la carta del Señor a la iglesia de la Odisea, el Señor nos deja una promesa en esta mañana. Romanos 10, 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Confiemos, creamos en el Señor. Es un tiempo para que reflexionemos. Ya vamos a quedar para la próxima transmisión hablando de las vestiduras blancas que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que necesita tener. Vamos a hacer una oración. Damos gracias al Señor por esta palabra, por este llamado de atención. El Señor dice, al que tomo por hijo y lo amo, lo corrijo. Es el llamado de Dios para la iglesia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Sea tu gloria sobre nosotros en esta mañana y te pido, Dios, que sigamos este consejo para que realmente seamos ricos. Y yo oro en esta mañana como Juan hablaba acerca de su amigo Gallo y dijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Primeramente es la prosperidad espiritual. No seamos como la iglesia de la Odisea, una iglesia materialista, una iglesia que solamente tiene sus fundamentos en lo que mira afuera y no en su condición espiritual. Te pido, Dios, sanes nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y cada uno que pueda oír esta palabra sea bendecido, Señor, en abundancia. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Les pido que nos ayuden a compartir este estudio en sus redes sociales y nos vemos en la próxima transmisión.